¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto de saludarles. Qué alegría poder estar juntos nuevamente en esta oportunidad para seguir estudiando las fascinantes profecías del tiempo del fin. Hoy cumplimos 30 miércoles que estamos estudiando, más de prácticamente 6 meses ya, escudriñando las Escrituras y estudiando lo que Daniel nos ha revelado para nuestros días, el seminario profético del libro de Daniel. El tema de hoy es tiempo de compartir la única esperanza. Estamos viviendo momentos difíciles, cruciales en la historia de este mundo. Hay mucha incertidumbre, hay mucho dolor, hay mucha muerte que está por las calles, por los hospitales. Miles y miles. Estamos por llegar a 1 millón de personas contagiadas con el coronavirus. Qué bueno es ahora, en medio de esta pandemia, hablar de esperanza. Y es por eso que el tema de hoy es tiempo de compartir la única esperanza. Saben, queridos amigos, Dios en su inmenso amor, siempre a lo largo de toda la historia, siempre ha querido estar presente en medio de sus hijos. Y es por eso que hoy vamos a abrir el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, porque el profeta Daniel escribió algo importante para el tiempo del fin. Él nos habló de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Recordemos que el tiempo del fin son los momentos que estamos viviendo. El tiempo del fin comenzó en el año 1798, proféticamente, según el libro de Daniel y según la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Daniel? Vamos a leer capítulo 14, o más bien el 12, verso 4. Dice, Daniel cierra las palabras de esta profecía porque sella el libro, las palabras de esta profecía, que es el libro de Daniel. Pidió el ángel que sellase el libro. Quiere decir que no se va a entender, no se iba a entender en sus días. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar cuando el libro de Daniel fuese abierto? Él le dijo, sella el libro porque este libro será entendido en el tiempo del fin. Y ya hemos dicho que estamos en el tiempo del fin. ¿Qué iba a suceder? Leemos el verso 4 de Daniel capítulo 12. Si tienes tu Biblia, te animo por favor a confirmarlo en tu celular, a confirmar que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Está profetizando Daniel. El libro de Daniel fue escrito aproximadamente en el año 700, siglo VII antes de Cristo. O sea, hace 2700 años, Daniel escribió, inspirado por Dios, que la ciencia iba a aumentar y que todos iban a correr de un lugar para otro. ¿No estamos viviendo eso? Claro que sí. La gente está corriendo de un lugar para otro en busca de una vacuna contra el coronavirus. Está corriendo en busca de la esperanza. Y es por eso que el mensaje de hoy es tiempo de comunicar, de entregar la única esperanza, de testificar acerca de la única esperanza. El texto también es claro y dice que la ciencia aumentaría en el tiempo del fin. La ciencia en el libro profético de Daniel simboliza más que a la tecnología, simboliza al descubrimiento, a la apertura de las profecías y especialmente del libro de Daniel y Apocalipsis. Dicho de otra manera, en el tiempo del fin se tendría que entender de una manera más clara, más nítida, las profecías que son el adelantamiento, el anuncio de las cosas que van a suceder pronto, en el futuro. Entonces, ¿qué dijo Jesús que iba a pasar al llegar el fin? Mis hermanos, podemos decir categóricamente y bíblicamente, más bien proféticamente, que no es el fin todavía, pero estamos ingresando ya en la recta final de la historia de este mundo. Así que cuando decimos el fin, estamos hablando del fin de este mundo, del fin de esta era, del fin de este universo creado muy pronto. Ahora, Jesús habló acerca del fin.
dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, vamos a abrir nuestras Biblias, porque más que un mensaje humano, es un mensaje divino, y ese mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de sus Biblias, en el capítulo 14, versículos 6 al 12, Jesús dijo algo importante. Pero antes de entender este mensaje profético, también el capítulo 24, versículo 14 del libro de San Mateo, ahí sí Jesús habla y hace profecía. Mateo, primero, no cierre su Biblia en Apocalipsis, porque vamos a volver. En el libro de Mateo, capítulo 24, conocido como el capítulo profético, Jesucristo en el verso 14 dijo algo interesante. Leamos la palabra de Dios. En el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. ¿Y qué más dice? Entonces vendrá el fin. Ya hemos dicho en temas anteriores que cuando hablamos del fin, estamos hablando del fin de este mundo. Dice aquí Jesucristo que antes de que llegue el fin, tendrá que ser predicado el evangelio. En otras palabras, siéntete feliz, esperanzado en esta noche. ¿Por qué? Porque este mensaje que tú estás recibiendo y que yo estoy transmitiendo de la palabra de Dios, no es otra cosa que el cumplimiento de esta profecía. Estamos predicando el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Saber que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Él murió y resucitó al tercer día y se fue al cielo a interceder por cada uno de nosotros. Y Él antes de ir dijo: voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, después dice: vendré otra vez. Ese es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas del plan de salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, ¿cuáles fueron las últimas palabras que Jesús habló mientras Él ascendía al cielo? Toma nota, algo importante. Cuando Jesús resucitó, convocó en el monte a los olivos a sus discípulos. Y después de hablar con ellos, Él empieza a ser levantado, arrebatado, levantado en las nubes. Y las últimas palabras que Él dijo, la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. San Lucas escribió este libro y él nos relata cuáles fueron las últimas palabras que Jesús dijo. Hechos 1:8 dice: mas recibiréis la bendición del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y me seréis testigos. Está hablando del futuro cercano de los discípulos. Les está diciendo: cuando el Espíritu Santo venga, ustedes me van a ser testigos. Van a testificar, van a anunciar lo que han visto y lo que han oído, van a comunicar. Y es necesario, es tiempo de comunicar la única esperanza. ¿Qué esperanza? Mis queridos hermanos, la esperanza es saber que el tiempo muy pronto va a terminar, pero antes que eso suceda, Dios en su inmenso amor tiene un pueblo, tiene una familia, tiene una iglesia que está preparada aquí en la tierra con un mensaje diferente, con el mensaje de los 3 ángeles: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ha caído Babilonia. Y el tercer mensaje: no permitas que te coloquen la marca de la bestia. No vivas como aquellos perdidos, sino más bien vive con un estilo de vida en el tiempo del fin. Una iglesia con una misión especial. La misión que era la de Jesús. Jesús sanaba. Una iglesia que tenga hospitales, que tenga clínicas, que tenga un sistema de salud poderoso, convincente, que tenga un sistema de prevención en los 8 remedios naturales. Una iglesia que pregone la alimentación saludable, que enseñe no como medida para salvación, sino como estilo de vida. Jesús predicaba una iglesia que tenga presencia en el mundo entero, que tenga miles y miles y miles de iglesias, por ahora cerradas, pero por el internet abiertas en cada hogar. Jesús enseñaba
una iglesia que tenga un sistema educativo sólido, basado en principios, en valores. En fin, mis queridos hermanos, una iglesia, un pueblo con misión. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Eso es lo que quiere que el mundo sepa y sea comunicado. Es tiempo de comunicar la única esperanza. A lo largo de toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, encontramos que Dios siempre quiso morar en su pueblo, vivir con sus hijos. Vamos al Edén. ¿Cuál era el nombre de la iglesia o del pueblo de Dios en el Edén? Dice la Biblia que eran los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Siempre hubo una distinción, una diferencia entre quienes estaban con Dios y quienes no estaban con Dios. Cuando caminamos unos cientos y miles de años más, encontramos después de 2500 años que Dios llama a Abraham y a Moisés para poder colocar de manera visible a su iglesia, a su pueblo, y se llamó el pueblo de Israel. Hizo un pacto con ese pueblo, tenía sueños grandes con ese pueblo. Lastimosamente ese pueblo en esos 1500, 1600 años le falló al Señor. Y como le falló, Jesucristo también vino a poner solución y a morir por cada uno de nosotros aquí en la tierra y a fundar su iglesia. Y la iglesia del pueblo de Dios es la iglesia primitiva. En el Edén, los hijos de Dios. Gran parte del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel como nación. El pueblo judío como nación. Después del pueblo judío viene la iglesia cristiana fundada por Jesucristo. Y en el tiempo del fin, a partir del año 1844, está un remanente que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por lo tanto, Dios siempre ha querido morar, vivir con sus hijos. No solamente espiritualmente, sino físicamente. ¿Recuerdan ustedes qué hizo con Moisés? Le dijo a Moisés, por favor, constrúyeme un tabernáculo, constrúyeme un santuario, porque será mi morada, quiero morar con ustedes. Después encontramos unos años más después, encontramos a Salomón construyendo un templo. Y ya en la era cristiana están las sinagogas judías que después se transforman en templos cristianos. Y hoy en día Dios tiene también su templo. Templos donde los hijos de Dios, donde su iglesia adora. Por lo tanto, en el tiempo del fin, dijo Jesús, para el tiempo del fin es necesario que me sean testigos, que sean mis testigos. Y en el tiempo del fin, Dios organizó su pueblo. A partir del año 1844, como cumplimiento de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, del año 457 hasta el 1844, como cumplimiento de esta profecía, surge el pueblo de Dios del tiempo del fin. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los que predican, enseñan y viven los 10 mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Ese pueblo tenía que ser organizado. Yo tengo algunos libros que apoyan lo que estoy diciendo. Cuando tomamos el libro Testimonios Selectos, tomo 4, página 286, dice lo siguiente. La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con propósitos misioneros y el Señor desea ver a toda su iglesia que pueda planear, idear recursos por los cuales humildes, ricos y los pobres puedan oír el mensaje de verdad. Esa única esperanza que es Jesucristo. Dios fundó su iglesia y en el tiempo del fin la reorganizó. No es otra, es la misma que el Edén, es la misma del pueblo de Israel como nación, porque son los mismos principios, la misma Biblia, la misma fe, el único método de salvación, que es el plan de salvación único que Jesucristo instauró a lo largo de todas las edades. Ahora, una vez que el Señor formó a su iglesia, Dios quería que tengamos un sentido de pertenencia. ¿Se han puesto a pensar por qué Dios permitió que Salomón edificase un templo? ¿Por qué Dios quería morar ahí? ¿Pero por qué un templo? ¿Por qué no un estadio? ¿Por qué no un salón? ¿Por qué un templo?
porque existió, existe y existirá hasta que Cristo venga la necesidad de dependencia y de pertenencia los unos con los otros. La Biblia dice, donde estén dos o tres, ahí estaré yo. Dios en su inmenso amor, hermanos y amigos, organizó su iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice, vamos a buscarlo, Efesios, el apóstol Pablo, en el libro, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. No literalmente, simboliza el cuerpo de Cristo. Cristo hace suya la iglesia. Así que, mis queridos hermanos, Jesucristo fundó la iglesia para que tener pertenencia el uno con el otro y todos pertenencia de Jesucristo, porque somos su cuerpo. Y la Biblia todavía ejemplifica o clarifica aún más en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 18, nos dice dónde Dios colocó a sus hijos, a los que le aceptaban, a los que le conocían, a los que llegaban a creer en Él. Verso 18 de 1 Corintios capítulo 12 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. ¿Dónde Dios colocaba a sus hijos? En la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Jesucristo. ¡Qué privilegio! Ser parte de su cuerpo, ser parte no solo de una institución humana, sino del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando la gente conocía a Jesús, aceptaba a Jesús como Salvador, muchos judíos y muchos gentiles son los que no eran judíos, los que eran mundanos, los que tenían otras religiones, otros dioses, cuando se encontraban con Jesús, dice Hechos capítulo 2, verso 47, que el Señor agregaba, añadía a su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cada día a los que habían de ser salvos. Por lo tanto, aquel amigo que dice, no necesito de una iglesia, yo con mi Dios, yo con mi relación con Dios, Jesucristo fundó su iglesia e invita a sus hijos y seguidores a ser parte de su cuerpo, ingresar al pueblo de Dios, a la iglesia del tiempo del fin. Entonces, esta iglesia siempre fue organizada, desde el Edén hasta nuestros días, porque el pastor, el director general, el líder, siempre fue Jesucristo. Inclusive, recordemos cuando Pablo, el apóstol Pablo, fue un discípulo de Cristo, que de perseguidor fue a ser perseguido. Y en el camino a Damasco dice la palabra de Dios que él fue transformado por un encuentro con Jesucristo y se transformó en uno de los grandes predicadores y fundadores de iglesia, organizadores, plantadores de iglesia. No solo escribió más de 14 libros del Nuevo Testamento, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, los libros, las cartas paulinas, sino también que fundó iglesias. No iglesias diferentes, la iglesia de Cristo, pero la iglesia cristiana la fue colocando en tal ciudad, en Corinto, en Éfeso y en diferentes ciudades de Asia y de Europa. Y él nos cuenta en Tito capítulo 1 versículo 5 cómo comenzó la iglesia. Mientras él estaba realizando un viaje misionero, Pablo pidió algo. Le pidió algo a Tito y le dijo, por favor, para que puedas acabar de organizar lo que faltaba y pusieres ancianos en cada ciudad como te mandé. La iglesia de Cristo es una iglesia organizada, una iglesia que tiene cabeza,
que tiene cuerpo, que tiene organización. Ahora, cuando se levantaba una disputa, porque eran seres humanos, estaban saliendo del judaísmo, convertidos al cristianismo, habían diferencias. En cierta ocasión, cuando se convertía un gentil, un pagano, y ya era la iglesia judío-cristiana, la que estaban haciendo, la cristiana, eran judíos y se transforman en cristiana, algunos creían que los gentiles o los que ingresaban a la iglesia tenían que seguir siendo pasados su cuerpo por la circuncisión, que era una medida plenamente del pueblo judío. Pero una vez que Cristo vino, una vez que el pueblo fue liberado, la circuncisión ya no estaba dentro de las leyes antiguas del Antiguo Testamento. Pero algunos creían que tenían que ser circuncidados. Entonces, la iglesia organizada tuvo un concilio en Jerusalén y ellos se pusieron de acuerdo de no colocar más carga sobre aquellos nuevos conversos, y entonces le pidieron solamente que evitaran de comer comidas dedicadas a los ídolos y le dan una serie de ordenanzas. ¿Producto de qué? De una iglesia organizada. Mis queridos hermanos, ¿cómo está organizada la iglesia remanente del tiempo del fin? ¿Cómo se organiza la iglesia adventista del séptimo día en el tiempo del fin? ¿Saben? Todo lo que la iglesia sostiene en el tiempo del fin tiene una base bíblica. Cierto día, cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto, dice que un día estaba muy atribulado porque él sacó 600,000, sin contar niños y mujeres. Para que tengan una idea, los hermanos y amigos que nos siguen aquí en el Valle del Sur de Texas, una equivalente a todas las ciudades de Edinburgh, Mission, Far, McAllen y las otras ciudades. Yo creo que llegamos cerca del 1,000,000. Aproximadamente era la cantidad de habitantes que salieron de Egipto. Mucha gente. Y él no sabía cómo administrar, y Jetro le dice, por favor, estás mal como estás procediendo. Organiza a toda esta gente y coloca un jefe de 10, otro jefe de 50, otro jefe de 100 y otro jefe de 1,000. Y cuando esos jefes atiendan y juzguen al pueblo, cuando ya tengan temas difíciles que les sobrepase, entonces que vengan contigo. Y así Moisés organizó al pueblo de Israel, una nación de 1,000,000. Ahora la iglesia adventista tomó este modelo y la iglesia adventista tiene 4 etapas. La primera etapa, la iglesia local. Esa iglesia local tiene líderes, tiene un sistema de organización organizacional. Quiere decir que los líderes, los miembros toman parte y toman autoridad. Cuando esos miembros se reúnen, forman una iglesia. Pero cuando esas iglesias se reúnen, varias iglesias forman una conferencia. La iglesia local, vamos a la Biblia, Antiguo Testamento, jefe de 10. La conferencia es la reunión de varias iglesias que tiene un presidente, un comité elegido de forma democrática. Viene a ser jefe de 100. Y las conferencias, que son muchas aquí en Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo, reunión de conferencias llega a ser la unión, jefe de 10, de 100 y después de 500 y de 1,000. Entonces, la conferencia se reúnen con otras conferencias más y forman la unión. Y la unión se reúnen con otras uniones más y forman la asociación general. Son 4 etapas: iglesia local, conferencia, unión y conferencia general, que es la oficina central mundial. Esa es la base de la organización del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Un pueblo con una misión, un pueblo con un mensaje, un pueblo con una esperanza. Y eso está basado en las Sagradas Escrituras. Una iglesia que está presente en 222 países, una iglesia que predica, una iglesia que enseña, una iglesia que educa, una iglesia que prevé. Pero esta iglesia tiene un sistema bíblico de sostén también. Mis queridos hermanos, Dios desde el jardín del Edén enseñó el don de la dadivosidad.
Desde el jardín del Edén, Dios quiso quitar del ser humano el orgullo y la codicia. Dios le dijo a Adán y Eva: de todos los árboles podéis comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriráis. ¿Por qué Dios se apartó un árbol? Porque Dios quería que el ser humano nunca se olvide quién es el dueño. Y si el mundo no se hubiese olvidado quién es el dueño, no estaríamos como ahora. No estaríamos con tanto egoísmo, no estaríamos con tantas enfermedades. Este mundo sería otro si tuviera a Dios como su rey de reyes, señor de señores, como su comandante en jefe. Mis queridos hermanos, desde el Edén, Dios enseñó el principio de la dadivosidad, de la mayordomía. Pasó el tiempo, 2500 años, y quizás antes, viene a mi mente Abraham. Abraham, dice la Biblia, que dio diezmo a Melquisedec, ¿no es cierto? Entonces, Abraham también ya diezmaba, Adán y Eva diezmaban. ¿Cuál es el sistema de sostenimiento que Dios otorgó a su iglesia desde el Génesis hasta nuestros días? Es el mismo, basado en la dadivosidad. Abraham ya diezmaba, Abraham ya sabía lo que era el diezmo. Cuando llegó Moisés en el año 1450 a.C., organizó el pueblo de Israel y Dios le dijo: aparte esta tribu, los levitas, que ellos no les vas a dar tierra, pero ellos van a vivir de lo que el pueblo dé, el diezmo. Van a apartar, la 10ª parte van a apartar. ¿Saben, mis queridos hermanos? Abraham diezmaba. Eso está en Génesis. Ya para aquellos que dicen no, que el diezmo es un invento del Antiguo Testamento, una invención de Abraham solamente, que era para el pueblo judío, podemos decir que Abraham no se había organizado totalmente el pueblo judío y ya él diezmaba. Entonces, Dios colocó el sistema de diezmos y ofrendas como el sistema de sostenibilidad para el pueblo de Dios, y así ha sido a lo largo de todo el tiempo. Malaquías, el profeta Malaquías, uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versos 8 y 9, dice: traedme todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en tu casa, dice el Señor. Entonces, y cuando el pueblo de Dios se aparta de estas leyes, se aparta de estos mandatos, se aparta de estos designios de Dios, siempre entra en los problemas. Entonces, el pueblo de Israel era sostenido de esa manera, por medio de los diezmos y las ofrendas. Y ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo cómo debieran sostenerse los hijos de Dios que viven en la predicación del Evangelio de tiempo completo. 1 Corintios 9, 13 y 14 nos dice: los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. Por lo tanto, el sistema de diezmos y ofrendas es el sistema para sostener el Evangelio y la predicación del Evangelio, este sistema de esperanza para el tiempo del fin también. Ahora, el diezmo siempre fue para la predicación del Evangelio, de un uso exclusivo para los levitas, para que ellos no trabajasen en otra cosa que no sea administrar, pastorear al pueblo de Dios. En nuestros días, similar. Pero también dijo: vosotros me habéis fallado en vuestros diezmos y ofrendas. Las ofrendas son la demostración de nuestro amor al Señor. Los diezmos son la devolución de lo que es de Él. Las ofrendas son la manifestación de cuán agradecidos y cuánto amamos al Señor. Ahora, con las ofrendas, el pueblo de Dios se administra. Con las ofrendas, según el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 17, dice: cada uno ofrezca su don en proporción a la bendición de Dios para poder administrar el resto de los desafíos del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Jesucristo de la dadivosidad? Hechos 20:35 dice: mas bienaventurada cosa es dar que recibir. Hay algo especial cuando damos. Y en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta necesidad, donde ahora los ricos tienen tanto dinero y no tienen qué comprar.
Los pobres están amedrentados porque no saben si van a recuperar su trabajo. Hay mucha necesidad hoy en día y todavía estamos quizás en la mitad recién de la pandemia. No sabemos qué nos depara el futuro. Qué importante que es que este principio de dar. Si yo tengo algo, yo reviso mi heladera, mi frigider, yo reviso lo que tengo. Mi vecino lo tendrá, mi miembro de iglesia, mi hermano lo tendrá, mi familiar lo tendrá. ¿Qué puedo hacer? Tengo que colocar este principio de la dadivosidad en estos días. El profeta Malaquías prometió algo en el nombre de Dios. Dijo que si nosotros somos fieles en vuestros diezmos y en nuestras ofrendas, el Señor dice, probadme ahora en esto. Malaquías capítulo 3 verso 10. Dice Jehová de los ejércitos, si no voy a abrir las ventanas del cielo y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Dios no necesita mi diezmo, mis ofrendas. Dios necesita mi corazón. Pero si Dios tiene mi corazón, lo tiene todo. Tiene a mis hijos, tiene a mi esposa, tiene mi casa, tiene todo. ¿Qué tiene Dios de ti? Dice el Señor, voy a vaciar sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y en este momento, quiero decirte que en el tiempo del fin hay personas fieles que colocan a Dios en primer lugar, que colocan su suerte en las manos de Dios, hacen de Dios su mayordomo, hacen de Dios su administrador, hacen de Dios su socio, y Dios nunca falla. Dice la Biblia, joven fui y envejecí y no he visto justo desamparado. La pregunta es, ¿y si damos? ¿Qué pasará con nosotros? Lucas 6:38 nos responde, den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que pueden contener en su regazo. Aunque se le haya agitado y apretado al máximo, siempre rebosará, porque con la misma medida que ustedes miden, serán medidos también por Dios. Mientras más damos, probadme, dice el Señor. Mientras más amor entregas, mientras más servicio entregas, mientras más ofrendas para Dios, mientras más ayudas a tu prójimo, Dios nos va a bendecir. En mi vida, en estos más de 30 años que sirvo a Dios, me ha tocado vivir momentos difíciles, momentos de orfandad, momentos cuando la economía no era buena, pero Dios nunca me ha desamparado, como a ti también, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes son un libro abierto del resultado de la fidelidad de Dios. Mis queridos hermanos, ¿a qué clase de dador ama Dios? La palabra de Dios en 2 Corintios 9, 6 y 7 dice, Dios ama al dador alegre. Cuando damos, tenemos que dar con amor. Cuando entregamos, tenemos que entregar con amor. Cuando servimos, tenemos que servir con amor. Porque cuando yo doy una ofrenda no pensada, no planificada, no es una ofrenda, es una limosna. Y hay gran diferencia entre ofrenda y limosna. Ahora, ¿qué es la vida? ¿Será que la vida consiste solamente en lo que tenemos? Mis amados hermanos y amigos, desde el 27 de diciembre hasta hoy día, 1 de abril del año 2020, una gran lección Dios nos está dando. Nada de lo que tenemos es duradero. En un día puede cambiar nuestra historia. En un día puede cambiar nuestra economía. En un día la bolsa de valores se puede desplomar. En un día el petróleo que estaba tan alto está por los suelos. En un día somos igual que todos. Ricos, pobres, medianos, empresarios, gente que trabaja en la labor, jornaleros. ¿Qué nos quiere decir Lucas en el capítulo 12, versículo 15? Dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en dónde está anclada su esperanza, dónde están anclados sus recursos, dónde está anclado su corazón. Querido amigo, ¿será que un cristiano tiene que preocuparse por el mañana? Dice, no os afanéis de qué vais a comer o beber. Mira los pájaros, que no trillan, no siembran ni cosechan.
y yo cuido de cada uno de ellos, ¿cuánto no más voy a cuidar de ustedes? Dios nos dice que nosotros tenemos en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si nosotros entendemos este principio, que fue predicado al comienzo del ministerio de Jesús, en las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas Jesús predicó este mensaje, que es la base de todo. Busquemos a Dios en primer lugar, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué hemos aprendido en esta noche? Es hora, es tiempo de enseñar, de predicar, de entregar la única esperanza. La única esperanza que tenemos no es el pronóstico de un presidente. La única esperanza que tenemos no son las proyecciones de los economistas para los próximos meses. Todo es incierto. Estamos a punto de llegar a 1 millón de contagiados en el mundo entero. Más de 200.000 en Estados Unidos. ¿Cómo está tu país? ¿Cómo está tu familia? Sin lugar a dudas, llenos de incertidumbre. En esta noche, yo quiero invitarte a tomar San Mateo 6:33, abrazarlo de todo corazón y buscar a Dios sobre todas las cosas. Es hora de recogimiento espiritual, es hora de mirar al cielo, es hora de colocar en Dios nuestra confianza. Hoy estoy predicando. No sé si este viernes voy a estar con ustedes, no sé si este sábado voy a estar con ustedes. Yo no sé qué me depara, qué te depara el futuro, pero sé en quién podemos creer, en la única esperanza que es Jesucristo. El único que va a consolar nuestro corazón, el único que va a sanar nuestra salud mental. Estamos en semana y media prácticamente de recogimiento en nuestras casas. Dicen las autoridades hasta fin de abril, nuestros hijos hasta el 6 de mayo. Son cifras, son fechas, pero nada es cierto, nada se tiene certeza, no sabemos qué nos depara el futuro. Yo te invito, en el nombre de Jesús, a confiar en la única esperanza, que es Jesucristo. Y ese Jesucristo está pronto a venir. Ese Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón y del mío. Ese Jesucristo te está invitando a despertar en medio de esta tragedia, de esta pandemia, a no concentrarte en lo negativo, a mirar con fe un futuro con esperanza. Pero para ello necesitamos entregarle nuestra vida al Señor. No basta con ser cristiano, no basta con ser adventista, no basta con ser religioso. ¿Cómo está mi comunión con la única esperanza que es Jesús? ¿Cuán lejos está Dios de mí? ¿Es real Jesucristo en mi vida? Son las preguntas que nos tenemos que hacer. Si este fantasma toca mi hogar, si este fantasma toca mi cuerpo, mis pulmones, ¿estoy preparado para encontrarme con Jesús? Si esa respuesta es positiva, gloria a Dios. Si nos sentimos lejos de Dios, lejos de la única esperanza, es hora de reflexionar y de entregarle nuestro corazón a Jesús. Yo te invito a que lo hagas. Quiero orar por ti. Quiero orar por aquellos que en esta hora están aceptando al Señor como su única esperanza. Oremos. Querido Padre Celestial, querido Dios, querido amigo Jesucristo, el fundador de este pueblo remanente, el fundador de su iglesia desde el Génesis hasta nuestros días, aquel que está sosteniendo los vientos para que las plagas del Apocalipsis no caigan todavía sobre la tierra, aquel que es nuestra única esperanza. Queremos entregarte nuestro corazón, queremos colocar nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia en tus manos de amor. Queremos que hagas ese milagro que tanto anhelamos y que tú quieres realizar en esta hora. Te entregamos nuestra vida. No somos nada, Señor. Estamos con miedo, con temor. El temor nos nubla, la incertidumbre nos afecta. Muchos no podemos dormir quizás. Otros estamos sobresaltados, Señor,
No sabemos qué hacer. No sabemos cuándo este coronavirus va a tocar la puerta de nuestra casa. Pero sabemos una cosa, y a la luz de tu palabra hoy descubrimos que si estamos en tus manos estaremos seguros. Te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te proteja. Que sus ángeles cubran a tus hijos, cubran a tu familia, cubran a tu iglesia. Dios te bendiga.